Bienvenidos al curso de análisis matemático y en esta oportunidad vamos a enunciar y demostrar el teorema de Cauchy, que también es un teorema útil y central en muchos resultados referentes a funciones derivables. Y la idea es aquí mirar esto, ¿no? Que si ustedes tienen C, una curva, ¿ok? Una curva en el plano, en R2, ustedes saben que C va a tener unas ecuaciones paramétricas. Podemos identificarlas, por ejemplo, X con G de T y Y con una función, vamos a llamarla F de T, donde T vamos a pedir que habite en un intervalo AB. ¿Ok? Entonces, la pendiente, cuando uno mira la cuerda, ¿no? Que une los extremos, la cuerda que une los extremos de los puntos, porque ustedes tienen una curva, ¿verdad? Y entonces esto tiene, en términos del parámetro t, esto tiene ecuaciones cuando t vale a, este punto va a tener coordenadas g de a, f de a, y cuando t vale b, este punto va a tener coordenadas f de b, g de b, por decir, al revés, g de b, f de b, ¿ok? Y el t, bueno, se va, en la medida que t no se va moviendo, va describiendo la trayectoria. Entonces, es fácil ver que cuando uno mira, por ejemplo, la derivada de y con respecto a dt, de esto, derivando paramétricamente, esto no es otra cosa que, por un lado, f' de, digamos, de un cierto parámetro, f' de t sobre g' de t, ¿ok? Pero fíjense, dos cositas con respecto a la derivada y con respecto a lo otro, a la cuerda. La cuerda, sí, repito, la cuerda que une este extremo de coordenadas g de a, f de a, con este extremo de coordenadas g de b, f de b, bueno, eso tiene pendiente, la pendiente de esto es f de b menos f de a, todo eso entre g de b menos g de a. Y lo que te está diciendo el teorema, si podemos aplicar el teorema del valor medio, lo que te está diciendo el teorema, o lo que nos va a decir realmente el teorema de Cauchy, es que existe un C, tal que f', en este caso lo hicimos con la G, entonces permítame describirlo así, f' de C entre g' de C no va a ser otra cosa que f de B menos f de A entre g de B menos g de A. Y ahora sí, vamos a enunciar el teorema de Cauchy. La versión del teorema de Cauchy entonces no es otra cosa que la versión del teorema del valor medio aplicado a curvas en R2. Teorema de Cauchy dice lo siguiente. Bajo las mismas condiciones, supónganse que ustedes tienen dos funciones f y g definidas de un intervalo AB en R y vamos a pedir que ambas derivables en AB. Entonces, existe al menos un C, al menos uno, perteneciente al intervalo AB, tal que se satisface la siguiente ecuación. La ecuación que se va a satisfacer bajo estas dos condiciones va a ser lo siguiente, que f' de C entre g' de C no va a ser otra cosa que f de B menos f de A entre g de B menos g de A. Esa es la versión del teorema de Cauchy, o ese es el enunciado del teorema de Cauchy. Y la demostración es simplemente aplicar el teorema de Rolle otra vez, pero aquí vamos a definir, para ello definimos h de t como la función, la escribo así, f de, bueno, vamos a escribirla más chiquita para que se visualice. H de t no va a ser otra cosa que, escribo acá, f de b menos f de a que multiplica a g de t, ¿ok? Y esto debería ir en una sola línea, lo voy a escribir en dos para que se pueda leer con
con mayor claridad. Menos G de B menos G de A por F de P. Vamos a realizar el mismo argumento que realizamos en el video anterior con respecto al teorema del valor medio, la misma demostración, pero ahora vamos a considerar esta función h. ¿Qué tenemos que verificar para poder aplicar el teorema de Rolle? Bueno, rápidamente, nosotros de la definición de h, tenemos que h es continua, porque descansa sobre el producto y la resta de dos funciones continuas como lo son f y g. Tenemos que hay que verificar, y eso rápidamente, permítanme decirlo rápidamente, que h de a, cuando ustedes sustituyen en la definición o sustituyen en la fórmula, h de a les va a resultar, no va a ser otra cosa que f de b por g de a menos g de b, f de b por g de a menos g de b por f de a, exactamente, sí, estaba verificando, h de a nos va a dar esto, y lo mismo va a ocurrir con h de b. H de b nos va a dar exactamente toda esta expresión que está acá. Entonces lo que vamos a concluir es que esto va a ser igual a h de b, sustituyendo, tenemos continuidad, y rápidamente de la definición también podemos verificar cuál es la derivada. La derivada h' de t, vamos a decirla así, no va a ser otra cosa que f de b menos f de a por g' de t, ¿verdad? Menos g de b menos g de a, cierro aquí, por f' de t. Vamos a mirar, vamos a obtener que la derivada de esto va a ser esto, y por lo tanto h es derivable, y en consecuencia, al ser derivable, nosotros podemos aplicar el teorema de Rolle. Luego existe un c, al menos uno, insisto en esto, no lo estoy escribiendo, pero lo digo con énfasis. Existe al menos un c perteneciente a B, para el cual h' de c vale 0. Pero entonces ustedes miran la definición de h' de c, lo que están diciendo es que, en otras palabras, lo escribo así, ¿no? Que 0 va a ser igual a f de b menos f de a por g' de c menos g de b menos g de a por f' de c. Obviamente, despejando de acá, reescribiendo esto, concluimos el teorema, ¿no? Despejando, nosotros vamos a concluir entonces que f' de c entre g' de c no va a ser otra cosa que esto. Esto menos esto entre g de b menos g de a. ¿Ok? Y allí tenemos el teorema demostrado. Como corolario de este teorema, vamos a obtener dos resultados que a mí me parecen importantísimos. Enuncio el corolario, y el corolario dice lo siguiente. Si yo tengo que una función es diferenciable, sea f definida de AB en R, diferenciable, ¿ok? Si la derivada es positiva para todo x perteneciente a B, bueno, es positiva, no, perdón, es igual a 0. Vamos a primero enunciarla con 0. Si la derivada es igual a 0 para todo x perteneciente a B, entonces f es constante. Entonces, toda función diferenciable que satisfaga que su derivada se anula en todo el dominio, implica que esa función tiene que ser constante. Y eso se deriva del teorema de Rolle, rápidamente, porque supongan, ¿no? Sean dos valores, alfa y beta,
perteneciente al intervalo AB, tal que vamos a suponer que alfa es menor que beta, ¿ok? Yo sé que f es continuo y derivable por hipótesis, ¿no? Tenemos que f es con diferenciable de clase C1, vamos a suponer entonces que tanto ella como su derivada son continuas. Y por el teorema de Rolle, entonces existe un C perteneciente ahora al intervalo alfa-beta, tal que f' de C vale 0. Perdón, que tal que f' de C, no por el teorema de Rolle, perdón, por el teorema del valor medio, no es otra cosa que f de alfa menos f de beta entre alfa, pero como puse alfa y beta, aquí lo correcto es escribirlo así. F' de C no va a ser otra cosa que f de beta menos f de alfa, todo eso dividido entre beta menos alfa. ¿Ok? Entonces ya casi que está listo, porque ahora sí, nosotros como estamos usando el hecho, aquí usamos el teorema del valor medio, pero como por hipótesis sabemos que la derivada vale 0 en todo el intervalo AB, podemos concluir que toda esta expresión que está acá, toda esta fracción, tiene que ser igual a 0. Y la única manera que una fracción sea igual a 0 es que el numerador se anule. Esto va a implicar entonces que f de beta va a ser igual a f de alfa, ¿verdad? Y esta si alfa para dos valores distintos. Lo mismo, el mismo argumento lo pueden realizar así, con alfa mayor que beta. Eso no cambia para nada. Y lo que estoy diciendo es que esto ocurre para dos valores distintos, si alfa es menor que beta, para cada par en el intervalo AB. Y como esto es cierto punto a punto, lo que estoy concluyendo entonces es que la función es constante. Entonces, f es constante. Ahí tienen el corolario. Y como corolario, haciendo exactamente el mismo argumento, y eso se lo planteo a ustedes como ejercicio, pero es muy bonito, es lo siguiente, corolario. Como segundo corolario, y es el mismo argumento. Supongamos otra vez f definido en un intervalo AB, en R, derivable y de clase C1. Cuando yo digo de clase C1 es que vamos a pedir que tanto la función como la derivada sean continuas, ¿ok? Y vamos a entonces decir lo siguiente. El primer caso, si la derivada es mayor que 0 para todo x. ¿Para todo x dónde? Para todo x aquí, en AB. Entonces, f es creciente. ¿Ok? Y análogamente, ese sería, digamos, permítanme escribirlo así, el ítem A. Si f' es mayor que 0 para todo x en AB, la función es creciente. El ítem B, el resultado B, nuevamente, si la derivada es negativa, entonces la función va a resultar ser decreciente. ¿Ok? Y la demostración es exactamente la misma, el mismo argumento al que acabo de realizar, solo que en vez de tener una igualdad, f' igual a 0, trabajan con la desigualdad. Lo importante de este corolario es que usando el ítem A y el ítem B apropiadamente, nosotros podemos concluir lo que se conoce como el criterio de la primera derivada. Vamos a enunciarlo y casi que se demuestra solo. Criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada va a establecer lo siguiente, ¿no? Supongamos, en ambos casos, voy a tener una función f definida de AB en R derivable. ¿Ok? Y vamos a pedir que f es continua en el cerrado, ¿no? Eso está implícito. Vamos a suponer que
yo tengo un punto C en el intervalo AB, ¿verdad? En el intervalo AB, tal que es extremo. Vamos a suponer que este punto, vamos a pedir que sea punto crítico, ¿ok? Bueno, entre paréntesis, puede ocurrir, hay casos excepcionales donde puede ocurrir que este punto, o sea, la derivada evaluada en C, puede que no exista, ¿ok? También, o sea, se puede pedir que sea punto crítico o sea un punto singular de la función. Entonces, el criterio de la primera derivada dice lo siguiente. Entonces, primer caso, lo voy a ir diciendo así, ¿no? A, si f' de x es mayor que 0 para x menor que c y f' de x es menor que 0 para x mayor que c, entonces f de c, ¿qué cosa sería? F de c sería máximo relativo. Voy a escribirlo aquí apretadito, relativo. Y el análisis de esto es muy fácil, porque ¿qué es lo que les está diciendo el criterio de la primera derivada en su primera parte? Que si por aquí está C, por aquí está C, si póngale que aquí la derivada fuese algo así, vale 0, aquí la derivada es positiva, aquí la derivada es negativa, la pendiente de la recta tangente entonces tendría que ser una cosa así, las pendientes de la recta tangente a la derecha tendrían que ser así, y la función tendría que ser algo así, por decir algo. O sea que en C hay un máximo relativo. La función sube, crece y después decrece. La segunda parte del criterio de la primera derivada nos dice, la segunda parte es que si f' de x es menor que 0 para los x menores que c y f' de x es mayor que 0 si x es mayor que c, entonces f de c es mínimo relativo. Mínimo relativo. ¿Y por qué va a ser mínimo relativo? Y esto no es un enunciado que uno se aprenda de memoria, sino que simplemente lo entiende, lo debe entender y aplicarlo. Bueno, va a ser mínimo relativo porque si uno nuevamente plantea su situación, pongámosle que aquí esté C y estamos partiendo de que estamos suponiendo que la derivada primero es negativa a la izquierda de C y después se hace positiva a la derecha, tendría que ser las pendientes de las rectas tangentes tendrían que ser de esta manera, las pendientes de las rectas tangentes a la derecha tendrían que ser de esta manera y la gráfica tendría que hacer algo así, bajar y después subir. En consecuencia aquí, en el punto F de C, me pasa que ya los marcadores están agotados, en F de C tiene que haber un mínimo local de la gráfica de toda la función. Y eso es lo que nos dice el criterio de la primera derivada. En un próximo video vamos a seguir enunciando aplicaciones vamos a seguir desarrollando aplicaciones de la primera derivada y después estudiaremos la segunda derivada.